¿Ha sido usted víctima del menosprecio? En algún momento u otro de nuestras vidas, nuestra experiencia con otras personas y la interacción con otras personas puede llevar a que alguien trate de reducir tu valor personal. Pero ¿por qué sucede eso? ¿Cuál es la razón de esa experiencia? Este día en Abriendo Caminos Radio, el menosprecio o el masprecio. Estamos haciendo la transmisión desde La Dorada, California, con el muy respetable amigo Manuel Aguilar Arce. ¿Cómo estás, Manuel? Bien. ¿Todo tranquilo? No digo más porque me van a pedir explicaciones y entonces se nos va a alargar mucho el programa. No, cállate, no, explica, habla todo lo que quieras. Fíjate que se me hace interesante esto del tema de hoy. Sí. Porque fíjate que mucha gente, inclusive nosotros, elevados maestros me refiero a nuestra experiencia humana, hemos tenido una gran cantidad de citaciones, y no es que sea porque hay gente que lo quiere menospreciar a uno, y no es porque nosotros estemos proyectando o permitiendo, pero a veces sí, la persona misma, nosotros mismos somos los que permitimos el menosprecio, y eso es interesante, Manuel. Bueno, el menosprecio depende de cada quien, porque depende de cómo te valores. Justo estaba escuchando algo que dice que definitivamente, si no sabes quién sos, no te vas a poder defender, y entonces los demás van a hacer lo que quieran con vos. Sí. Ese es el problema. En primer lugar, tenemos que saber quiénes somos. ¿Quiénes somos y qué estamos haciendo acá? ¿Y cuál es nuestro valor? El video que estaba escuchando es del famoso Napoleón Hill. ¿Te acordás de Piense y hágase rico y todas esas cosas? Sí, pero este señor, incluso yo he contado siempre que cuando yo leí ese libro, yo lo leí con una gran expectativa, porque dice, piense y hágase rico. Literalmente yo eso es lo que pensaba, lo que agarré del título. Eso es lo que decía yo. Bueno, piense y hágase rico. Muy bien. Me lo leí todo. Da una serie de sugerencias por ahí que no van tanto en el orden de conseguir dinero, sino en el orden de cambiarte a ti mismo. Entonces, y al final me decepcionó. Te decepcionó Napoleón Hill, vos. Sí, porque al final dice, y estoy hablando de hace 50 años. Sí. Y al final dice, y por eso me decepcionó, que la riqueza no necesariamente es material. Y yo en aquel tiempo, hace 50 años, yo andaba buscando la riqueza material. Ahora, 50 años después, me llega ese video
y ahora tiene un gran sentido para mí. Híjole, Sí. lo escuché, lo transcribí, lo escucho en la mañana y lo escucho antes de irme a acostar, Ujú. porque habla exactamente de que si no sabes quién sos y no sabes quién camina dentro de ti, entonces estás perdido, no puedes hacer nada. Entonces, y por eso nos menosprecian, por eso nos minusvaloran, nos valoran Ujú. con menos valor del que tenemos. Entonces, el trabajo va por ahí. Fíjate que me llama la atención lo que decís, especialmente porque cuando uno sabe quién es, sabe dónde está parado, Ujú, en qué lugar ujú, estás, ujú. ¿me Y entendés? sabe qué está haciendo. Y sabes lo que estás haciendo, tenés un propósito, una Ujú. dirección, hay un plan, pero fíjate que a veces la gente, ese es el problema esencial, Manuel, ese es el problema esencial. Y si vos ves aquí esta descripción, que si quisieras, esta definición, no es exactamente la definición de menosprecio, pero es la definición de desprecio. Ok, Que, dice, despreciar es un término que refleja la acción de menospreciar o subestimar algo o a alguien. Cuando se desprecia algo, se le ujú, resta importancia, valor o consideración, mostrando una actitud de indiferencia o desdén hacia ello. Este sentimiento puede manifestarse de diversas formas, ya sea mediante gestos, palabras o actitudes que denotan falta de aprecio o respeto. Pero volviendo con la idea de lo que estaba mencionando antes, mencionando, sí, si estás en esa línea de saber exactamente quién eres, entonces no va a haber tales de menosprecio, no va a haber tales de gestos que te muestren la falta de precio, sino que sí. te van a mostrar respeto. Es que Y eso es fíjate, lo que dice Napoleón Hill. lo interesante, fíjate que me llama la atención lo que decís, porque lo interesante es que el valor viene de uno mismo. Uno Ajá, debe valorarse, porque exactamente. el valor es interno. Si la gente no te valora es porque vos no te valorás, porque Así uno es. no está valorándose. Y eso es lo importante. Entonces yo digo, verdaderamente el aprecio por uno mismo, el valor por uno mismo, es el paso fundamental. Y ese llega, Manuel, de irse poco a poco, como decís vos, conociéndose, reconociéndose, dándose cuenta cuáles son las partes que son genuinas, cuáles las partes que no son genuinas de nuestra naturaleza humana. Y hay cosas que hay que ir eliminando, pero es definitivo. El amor propio, el respeto propio es la clave para establecer límites saludables en las relaciones de la vida cotidiana. Y eso es lo que falta. Y entonces, fíjate que la experiencia que hemos tenido, estaba hablando con una amiga el día de ayer, y entonces me decía ella, fíjate que no me aprecio tanto y no aprecio mi trabajo al grado que a veces ella es cosmetóloga, se dedica al corte de pelo y esas cosas, al grado que a veces le corto el pelo a las personas y no les cobro. Y Ya. todavía se disculpa porque se los cortó mal. Y todavía la gente no la aprecia. Y a veces yo he encontrado también situaciones en las que con algunas personas, clientes, que les doy un precio y quieren un precio mucho más bajo, porque yo tengo una compañía de aire acondicionado y hago eso, y, y todavía me quieren bajar, el precio mío es un precio muy competitivo, y todavía quieren que deje más dinero en la mesa de negociaciones. Y entonces yo le digo, ¿sabe qué? Yo sé el valor de mi trabajo, yo sé lo que vale mi trabajo y el trabajo de mis asociados, de la gente que trabaja conmigo. Pero ahí nosotros somos los que generamos esa condición, Manuel. Por eso, Exactamente. por eso la gente a uno le pasa, como dicen, por encima, ¿no? Pero Sí. esa es la situación. Pero entonces, para poder
para poder minimizar el menosprecio, el no apreciarnos a nosotros mismos es algo que nosotros estamos generando. Entonces, claro, para poder generar el masprecio, tenemos que comenzar con una situación que nosotros ya sabíamos, tú y yo ya lo hemos hablado mucho, y si hicieras el favor muy respetable con tu voz internacional. Mi voz internacional que se escucha en 3 países del mundo. Exacto. No, en varios, sí, muchos países ya. En Chile ya lo escuché. En Perú, sí, ya tenemos. En Perú, en Chile, en Italia, en España. En El Salvador. En El Salvador, pues lo escucha. Ahí tenés hasta toda mi familia. Tenés el club de admiradores ahí en San José Villanueva. A ver, ¿qué dice eso? Bueno, dice, ¿qué es la autoestima? La autoestima es la valoración que se tiene de uno mismo, el precio que nos ponemos a nosotros mismos. Exacto. Y se mide por el grado de autovaloración y autoconfianza. Generalmente se suele hablar de alta y baja autoestima. Una persona con alta autoestima es aquella que tiene confianza en sí misma y se valora positivamente. Por el contrario, una persona con autoestima baja no tiene confianza en sí misma y no se acepta tal como es. Ese es el problema de muchas personas. Ese es justamente el problema. Y fíjate, y te voy a decir una cosa, Manuel, que también en la sociedad y la cultura, a veces dice, y también pienso que algo tiene que ver la religión, Manuel. Porque por supuesto. La religión... El reino de los cielos va a ser de los humildes y de los mansos. Y eso yo siento que hay cierta... Pero ¿quiénes son los que trastornaron todo eso? Porque el mismo Jesús dijo bien claramente que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Entonces, ¿por quién lo sacó de ahí dentro y lo puso allá en el altar de la catedral de no sé dónde? Sí. Eso no es la realidad, lo que vino a enseñar el maestro de maestros. Y fíjate que yo pienso que también a nosotros se nos inculca mucho el hecho de que tenemos que desarrollar un tipo de humildad que a veces es falsa, Manuel. ¿Sí? ¿Me entiendes? Es decir, que reducimos un ego saludable para bajar los ojitos, bajar las cejitas y pretender de que somos humildes y mansos y que no tenemos ambición, que no tenemos deseo, que no tenemos lo que se dice en la tradición hindú, no tenemos kama, ¿no? ¿Te acuerdas? Los sutras del deseo. Sí. No tenemos deseo de manifestación. Entonces, es una cosa que a veces es contraria al valor y al aprecio que tiene que tener una persona, y eso es la autoestima. Entonces, el menosprecio, que es la antítesis del masprecio, del autoestimarme, es algo que debemos desarrollar. A mí se me imagina que desarrollar una autoestima, Manuel, es como ir a un gimnasio, es como tener que ejercitarlo todos los días. Se trata de ejercitarlo. Sí. Dice, escuchando el audio ese de Napoleon Hill, sí. Tomé algunas notas y dice, recuerda quién eres. Eso para mí es básico. Decide desde el espíritu. No respondas desde la herida. Responde desde la fuente. Wow. No impongas. Inspira. Despierta. No pidas fuerzas. Camina como si ya las tiene. Dios nunca se fue. Exacto. Fíjate qué interesante, ¿no? Y dice, viniste a este mundo a pedir permiso. Veniste a recordar quién eres. Tú ya fuiste enviado. No estás esperando un milagro. Tú eres el milagro. Y esto me hace recordar la película de Jim Carrey, en donde Freeman, ¿cómo se llama aquel? Morgan Freeman hace el papel de Dios y le dice, tú
eres el milagro. ¿Quieres un milagro? Tú eres el milagro. Sí. Y fíjate que es interesante porque la verdad es de que nosotros ya somos. Lo que pasa es que andamos pretendiendo algo que no somos. Ahorita ando una camisa del Buda y a veces la gente me dice, ¿por qué anda usted esa camisa? Porque el estado de conciencia búdico o el despertar es inherente, está dentro de la condición humana, Manuel. Así La, es. la conciencia crística, los aspectos, todos los aspectos, todas las manifestaciones de la divinidad están reflejados dentro de la creación y nosotros somos la creación. Como dice Morgan Freeman, nosotros somos el milagro. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir tratando de encontrar la valoración afuera? Que la gente me diga, uy, qué guapa te ves, qué guapo te ves, me parece muy capaz lo que haces, el trabajo que hiciste. Estamos tratando constantemente de que la valoración venga de afuera porque adentro estamos vacíos, Manuel. Exactamente, exactamente. Ese es el gran problema. Y dice, ojo con esto. A ver, dale. Dice, te envolvieron en una narrativa en donde necesitas ser salvado. Ojo. Fíjate que tremendo eso, ¿no? Ajá. Ahora sabes quién camina contigo. Ese es el manual que siguen los falsos profetas y los dictadores, los falsos maestros. Te voy a decir porque la gente está pensando que la solución a su dilema viene de fuera. A ver, continúa, doctor. ¿Qué más dice Napoleón? Dice, solo necesitas estar alineado. Fíjate. Alineado con la conciencia de quién eres. No necesitas pedir permiso. Deja de pedir por fuerza. Recuerda quién eres. Camina como si ya tienes esa fuerza. Ya no estés buscando afuera lo que siempre estuvo adentro. Fíjate, es decir que andamos, es la misma analogía que hacía Pablo Coelho, ¿no? Sí, sí. El peregrinaje del que busca. Del y el tesoro estaba debajo de la roca donde estaba sentado, donde él comenzó la búsqueda. Entonces tú estás sentado en el tesoro. Si lo ves esta alegoría aparece en diferentes historias. Sí, fíjate que desde el punto de vista kundalínico, efectivamente, la fuerza vital del ser humano está donde te sientas, está en el kanda, ¿no? En la cola de las serpientes. Y entonces, hasta que el ser humano empieza a darse cuenta de cómo mover, de cómo transmutar, cómo mover esas energías, entonces pasa ese alineamiento que dice. Es decir, que estamos completamente desalineados con el propósito divino y con nuestro propósito humano, que es el mismo propósito universal. Pero fíjate que curioso, estaba pensando esto ahorita. Yo leí ese libro de Napoleón Hill, Piense y hágase rico, lo leía hace 50 años. Y no resonaba. Y no resonaba, y mal me cayó. Mal me cayó porque prácticamente me sentí defraudado, porque dije yo, está hablando de algo que yo no he comprado. Achis, yo necesito pisto. Achis, yo necesito pisto y me está hablando de que la cosa está en otro lado. Entonces, pero ayer o hace 2, 3 días que me cayó de repente cuando abrí el Facebook, cuando abrí el YouTube, me cayó ese video y me llamó la atención y me puse a escucharlo. Dije yo, esto es para mí. Sí. Esto es para mí. Y lo transcribí y voy a sacar los extractos y lo voy a ir publicando poco a poco porque vale la pena eso. Es un extracto, es una síntesis, es algo valioso, algo bien valioso. Y fíjate que... Pero tiene que pasar tanto tiempo, tiene que pasar 50 años para que a mí me caiga el 20. Tuviste dar la gran vuelta. Ajá, y cuántas personas no están en la misma situación o peor. Porque a mí por lo menos siento que ya me cayó el 20, pero mucha gente todavía
va en el sentido contrario. Siguen buscando el valor afuera. Ajá, buscando las cosas afuera. Es interesante. Entonces, todos los tesoros ya se nos fueron dados, el reino de los cielos está dentro de nosotros. Pero el problema es de que el sistema o la matriz, como decimos, o samsara, como dicen los budistas, la imagen que ellos te quieren dar es que la salvación, la redención, los mesías son los que te van a ir sacando. Los mesías muestran el camino, si son verdaderamente maestros, muestran el camino. Y curioso que aquellos todavía siguen esperando un Mesías. Y lo más curioso es que llegó el Mesías y también lo crucificaron. Lo crucificaron, no se dieron cuenta que era él. Exactamente, entonces, y ahorita es la alabanza y todo, ¿no? Entonces yo lo que entiendo, el sendero está bien definido, Manuel. Fíjate qué interesante. Estas son las 4 caras de la autoestima y lo vamos a leer físico, emocional, mental y espiritual, si podés, Manuel. Ok. El físico. Híjole, pero qué chiquita esa letra. Ay, si querés lo amplío y lo leo yo, si querés, si se te hace muy... Aquí físico, voy. Es necesario cuidar de nuestro cuerpo para preservar y fortalecer nuestra capacidad de vivir, adaptarnos y disfrutar. Fíjense qué interesante esto. Sí, la capacidad de vivir, adaptarnos y disfrutar. Ahí está la síntesis. Ahí está clarito. Y fíjate qué interesante, porque a veces... y eso es como le seguimos dando a la religión, ¿verdad? A veces la religión, maestro, nos quiere que uno se aleje del gozo. Sí. Es decir, que ellos dicen es el gozo es pecaminoso, no debes de... Hacer la búsqueda de placer. La búsqueda del placer. Pecado. Ajá. Y por eso estaban aquellos flagelándose allá en los monasterios, allá por donde vivías vos, allá por Penitencia Creek, se iban a dar de latigazos los misioneros. Pero fíjate que es decir que, y también dicen que cuando uno tiene autoestima de nivel físico, que te peinas aquí los poquitos pelos, te cortas dicen es vanidoso. Ajá. Es una persona vanidosa, cuando no debe de ser. Es decir, que uno tiene que tener el cuidado personal, darse su bañadita, cortarse la barba. Sí, pero... yo me peino mis mechitas aquí, que me las cortaron el otro día y me dejaron sin tope. Casi te matan el pelo, man. Por respeto, no voy a salir con las mechas ahí paradas y... Exacto. Entonces, el cuidado personal es necesario. Vamos a volver a esta gráfica y hacemos el púrpura ahorita, que sería lo emocional. Lo emocional. Emocional, sí. Social. Es importante cuidar las relaciones con los demás, con las demás personas, reforzando el liderazgo interpersonal para mejorar, a su vez, habilidades como la empatía y la cooperación. Esto es una síntesis realmente de los trabajos que tenemos que realizar si queremos crecer un poquito espiritualmente. Exacto. Es decir, que fíjate que el que desarrolla una buena relación consigo mismo, el que desarrolla una buena autoestima, puede establecer relaciones sociales que son saludables. ¿Me entiendes? Con compasión, con empatía, con espíritu de equipo. Aquí o ganamos todos o perdemos todos. Exactamente, así es. Es decir, que porque el ego siempre quiere que sea yo primero, yo segundo, yo tercero. De ahí las competencias. Y de ahí la dominación. Es el ataque contra la madre naturaleza, la destrucción de los recursos naturales, la destrucción de las estructuras económicas y sociales en muchos países. Y eso es por eso es que estamos como estamos. Vamos a ver la tercera fase, que sería lo mental, que estaría en el color azul clarito. El mental dice, está relacionado con el funcionamiento de nuestras capacidades mentales. Comprende
promoviendo la comprensión. Promoviendo la comprensión y el aprendizaje para tener claridad y exactitud. Hay razón que me hayan mandado al departamento de Oftalmología. Fíjate qué interesante. Pero es todo. Es decir, que la autoestima es una búsqueda que encompasa, que va a tener que enmarcar todos los aspectos de tu vida, lo físico, lo emocional. Una persona que tiene buena autoestima, una buena relación emocional consigo mismo, tiene una buena relación con los demás. Una persona que piensa y valora la forma como piensa, sus análisis. ¿Me entiendes? No significa que lo que tú pienses es la última realidad humana. ¿Me entiendes? Pero al menos tú puedes tener tus opiniones y las valoras. Claro. Y en un momento determinado hasta tienes que defenderlas. Así es. ¿Me entiendes? Ahora vamos a ver la cuestión espiritual. Y después viene una historia muy interesante. Ok, en la parte espiritual dice, muy relacionada con el compromiso con nuestro sistema de valores personales, nos sirve para reforzar el liderazgo de nuestra propia vida y nos permite tomar inspiración y evolucionar. Y de eso se trata. Fíjate qué interesante, Manuel, porque cuando los primeros tres aspectos se están desarrollando de una manera saludable, cuando tu ego se convierte en el servidor del ser, ¿me entiendes? No al revés, que toda la naturaleza se convierte a servir al ego, ¿no? Entonces lo que sucede es de que el espíritu empieza a retoñar, a manifestarse. Y aquí viene una historia muy interesante que Manuel y yo estábamos tratando de buscar una imagen, y por supuesto le pedimos que si usted quiere hacer comentarios, que nosotros se los vamos a comentar, se los vamos a responder en línea, y entonces vamos a tener esa conversación que es tan importante para este programa. Entonces, fíjense qué interesante esto. Hubo un señor que se llamó Michelangelo di Lodovico, pero no Ludovico de la familia Peluche, ¿no? Buonarroti. Buonarroti, ya le cambié el nombre, conocido como Miguel Ángel. ¿Sí? ¿Quieres leer el resto de la...? Michelangelo di Lodovico Buonarroti, conocido como Miguel Ángel. Sí. Nació el 6 de marzo de 1475 en la República de Florencia, dentro de Italia. Sí, en Italia. Falleció en Roma el 18 de febrero de 1564. Escultor, pintor y arquitecto. Otra genialidad como Da Vinci. Da Vinci. Y fíjate qué interesante la imagen que está aquí junto a su biografía. Él dejó muchas esculturas inconclusas. Es decir, que quizás no alcanzó a sacar la imagen de la piedra. Entonces estábamos hablando de Michelangelo o Miguel Ángel, y él decía algo muy interesante, Manuel, si nos haces el favor aquí también. Sí, dice, en cada bloque de mármol yo veo una estatua. Y lo que hago es solo eliminar las burdas paredes que aprisionan la adorable aparición que la revela. Fíjate. Esto se me hace una imagen, pero perfecta para lo que nosotros somos. Sí. Somos exactamente una obra de arte, pero está embarrada y oculta bajo un montón de basura, un montón de piedras, un montón de lodo, un montón de inmundicia, y no se ve lo que realmente hay adentro. Es decir, que estamos cubiertos de lo que no somos. Cubiertos de lo que no somos. Y por eso es que dice Napoleón que tenemos que descubrir lo que somos y recordar quiénes somos. Y entonces se va a caer toda esa mugre. Fíjate qué maravilla, es una imagen hermosa. Y el señor Manuel, cuando estábamos preparando el programa de esta noche, nos mandó esto.
Yo mandé eso, pero lo tomé del maestro Jorge Francisco Iturra, nuestro invitado para la próxima semana. Sí, efectivamente. Dice, no romanticemos el crecimiento espiritual. El verdadero crecimiento espiritual es un proceso de destrucción. Es el desmoronamiento de todo lo que no eres. Es lo que estamos hablando. Ese es algo increíble. Esa es una imagen poderosa. Aquí me gusta también esto de Netzahualcóyotl, de Netza, que dice, ¿acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Y verdaderamente esta escultura que se llama el hombre, en inglés, el hombre self-made, autohecho, es decir, que se tiene uno que liberar de lo que no es, en lo físico, en lo emocional, en lo mental, para que lo espiritual se revele, porque ya cuando estamos en alineamiento, como dice Napoleon Hill, entonces ya no hay ya esa noción de que no que no cabemos, que no tenemos un lugar, porque que tú te sientes que estás fuera de lugar cuando no sabes quién eres y estás esperando que otras personas te den tu lugar, que otras personas te den el masprecio, que otras personas te den la estimación que tú mismo tienes que generar. Y ese es el mensaje de este programa. Fíjense qué interesante esto que dice. ¿Sabes quién es la persona más importante en este mundo? Eres tú. Entonces, el mensaje del programa de este día jueves, porque no pudimos salir el día de ayer por motivos de fuerza mayor, que andamos. Este día yo estoy en California y andamos en muchas situaciones interesantes que la vida nos presenta y que Manuel me decía, al principio del programa me decías, tienes que relajarte porque andamos en unas situaciones bien interesantes. Este jueves 5 de junio hemos venido a hablar del masprecio. Mira el chat privado. Ok, vamos a ver. Aquí tengo algo. Sí, entonces vamos a... les agradecemos. Algo más que queríamos decirle, que la próxima semana, y esta imagen también me encanta mucho, Manuel, la próxima semana vamos a tener a una persona que él es el creador del movimiento Sai Pai, que es el señor Jorge Francisco Iturra Medina. Él es maestro en psicología holística y en coaching personal, creador, sanador y entrenador del sistema de la sanación con el amor inocente, STAI. Es profesor de clarividencia pleiadiana de luz, creador digital de contenido en las redes y reside desde la bellísima capital de Chile, Santiago. Y esta conexión tú la realizaste, Manuel. Sí, con él yo he trabajado desde hace ya bastantes años, cuando yo andaba metido en la cuestión de las Pléyades y los pleiadianos y con los maestros ascendidos. Ascendidos, sí. Entonces conecté varias veces con Jorge y me aclaró muchas cosas y me llamó mucho la atención el trabajo que él hace, porque alguien te puede hablar y te puede contar cuentos, pero cuando esos cuentos sientes tú que resuenan contigo mismo y que no son bla bla, que no son cuentos, entonces hay respeto por esas personas. Correcto. Ese es el respeto que yo le tengo a Jorge. Te acabo de mandar un mensaje pleiadiano al private chat. Entonces, fíjate que efectivamente, entonces están invitados para el próximo miércoles. Ese día sí lo vamos a hacer a tiempo. Y voy a estar ya en la ciudad de Houston. Y probablemente en estos días que estemos en California, Manuel y yo nos juntamos
y hacemos unas pequeñas cosas así en vivo. Tenemos tiempo todavía, faltan 4 días aquí en California y pues nos hemos visto poco, Manuel, pero yo pienso de que hay que pasar la oportunidad porque el momento importante es el ahora. Sí, así es el hoy, no hay más. Entonces El presente. El presente. Entonces fíjese qué interesante el mensaje de hoy. Así como Miguel Ángel sacaba la escultura, sacó al David de una piedra rebelde rústica, que ningún escultor se atrevía a romperla porque era una piedra muy difícil de descifrar. De ahí mismo Miguel Ángel le fue quitando lo que no era. Entonces, quítese lo que no es. Poco a poco, elimine lo que no es usted. Y se va dando cuenta que usted va a ir revelando todo lo que usted verdaderamente, su verdadera jerarquía, su verdadero origen, su verdadero valor. ¿Sí o no, señor Manuel? Así es. Y no hay más. Y no hay más. Entonces les pedimos por favor que la próxima semana nos hagan el favor de escucharnos aquí en Abriendo Caminos Radio y por supuesto pase la voz. Esperamos sus comentarios, lo vamos a contestar en línea uno por uno, todos los comentarios que nos hagan acerca de este programa. ¿Qué nos cuenta usted de sus experiencias de menosprecio y masprecio? ¿Qué nos cuenta usted de sus experiencias para desarrollar su autoestima y su propio valor? ¿Qué nos cuenta usted de cuánto vale? ¿Cuál es su precio? Sí. ¿Cuál es su precio? ¿Y de Eso dónde? Es bien importante. Yo conozco amigos a los que admiro justamente por eso, porque saben su precio, se valoran. Y un trabajo que hagan, dice, cuesta tanto, lo tomas o lo dejas. Y así como con una sonrisa muy natural. Y con una sonrisa así muy como dueño del mundo. Entonces, y nosotros, bueno, yo al menos, a veces ando regateando todavía. Interesante. El valor de tu trabajo. El valor de mi trabajo. Y pensando que a lo mejor no era justo lo que yo cobré. Cuando estoy consciente por las investigaciones que he hecho, que el trabajo vale 5 o 6 veces lo que yo he cobrado. Fíjate qué interesante. Entonces, eso es parte del menosprecio. Entonces, tenemos que llegar al precio justo y hacernos valer, no por orgullo, no por ego, no por cualquiera de esas cosas, sino por lo que somos. Somos algo bien importante. Y volvemos otra vez a la cuestión de la religión. La iglesia nos ha hecho pensar o nos ha metido en la cabeza de que somos pecadores, de que somos sucios, de que no valemos, de que no tenemos y que tenemos que arrodillarnos para pedir y no sé qué y no sé cuándo. Para poder entrar en contacto con la fuente. Para poder entrar en contacto con la fuente. Cuando la fuente la tenemos dentro y podemos entrar en contacto a la hora que querramos. Y Jesús lo dijo bien claro. Cuando quieras orar o comunicarte con el Padre, ve a un rincón. Y en lo escondido, en el silencio, comunícate con tu Padre y tu Padre te va a responder. No tenemos por qué tener miedo. No tenemos por qué dudar. Es que cuando sabemos quiénes somos. Pero primero hay que saber quiénes somos. Exacto. Y fíjate que lo más importante es que cuando tú sabes lo que vales, nadie te va a determinar tu precio. Exactamente. Nadie va a decir, nadie te va a regatear. Y entonces, cuando uno sabe su valor, reconoce el valor de las personas. Así como dicen, cuando alguien sabe para dónde va, los demás se apartan para dejarle el paso.
Lo mismo podemos decir. Efectivamente. Entonces, este programa, en jueves de Abriendo Caminos, que les deje ese contenido y esa lección. Que si usted anda buscando su valoración afuera, no la va a encontrar. Lo que va a encontrar es menosprecio. El desprecio está adentro. Cuando usted entra en coherencia, cuando su corazón y su mente están en un diálogo constante. ¿Algo más, Manuel, de las joyas que nos traes este día? ¿Alguna frase que quieras incorporar? Pues no, para mí está claro el montón de decretos prácticamente que solté de Napoleón Hill, porque Sí. eso es bien claro. Dice, no necesitas pedir permiso. No andes pidiendo permiso para hacer. Sí, dice. Ni para hacer. No, y solo tienes que caminar como alguien que ya recordó, así de simple. Sí, sin orgullo, con dignidad, con dignidad. Solo necesitas estar alineado, no necesitas pedir permiso. Qué maravilla, ¿no? Bueno, les agradecemos mucho su audiencia en este programa especial de jueves y vamos a estar esperando sus comentarios y los vamos a contestar. Como vengan llegando, Manuel Aguilar y yo vamos a estar pendientes y los vamos a contestar. No saben cuánto les agradecemos que ustedes valoren nuestro trabajo, porque nosotros también reconocemos la importancia de nuestra aportación a ustedes y que también que es parte de nuestras propias experiencias y de nuestro propio aprendizaje. ¿Es así o no es así, señor Manuel? No es, decía uno de nuestros amigos Ancina. del programa anterior. Así es. Ancinamente es. Entonces, que Dios los bendiga y pasen la voz. Los dejamos este día jueves con esta reflexión en Abriendo Caminos Radio. Muchas gracias.